del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo Evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Queridos hermanos, hoy celebramos con toda la Iglesia la fiesta del evangelista San Marcos. El segundo evangelio de los 4 del Nuevo Testamento fue escrito por él. Algunos a veces le llaman Juan Marcos. A propósito de esta fiesta, la Iglesia nos ha puesto estos textos hermosísimos para la meditación. En la primera lectura de hoy hemos escuchado de la primera carta del apóstol San Pedro, quien dice que nosotros tenemos que ir a predicar y tenemos que estar atentos para resistir los ataques del enemigo que como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Nos pone en guardia ante la misión que Jesús nos ha encomendado, pues por supuesto que a lo inmediato que tomamos la firme determinación de convertirnos en discípulos, en apóstol de Cristo, es a lo inmediato, repito, que las fuerzas malignas van a desatar su furia y todo su ataque y su odio frente a un proyecto de vida que nosotros hemos recibido, que es llevar el Evangelio, llevar la buena noticia a todos los rincones de la tierra. Y dice el apóstol que debemos resistirle con la firmeza de la fe a esos ataques diabólicos, sabiendo que muchos hermanos que están dispersos por el mundo están pasando por los mismos sufrimientos que también ustedes y yo estamos viviendo. Así, hermanos, queda muy claro que proclamar sin cesar la misericordia del Señor conlleva inmediatamente el ataque furioso, repito, que las fuerzas malignas desatan para que ustedes y yo evitemos, para que ustedes y yo no vayamos a cumplir con esta misión de evangelizar a todos los hermanos, empezando en la propia familia. Así,
Muy acertadamente hemos escuchado también en el marco de esta fiesta de este evangelista el momento en que Jesús da una orden, un mandato. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Este es el mandamiento que hemos recibido los creyentes en él, la iglesia, y no solamente los clérigos, los sacerdotes, los obispos o los religiosos. Este mandamiento de ir por todo el mundo a predicar el evangelio nos involucra y nos compromete a todos los bautizados. El Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, y que ha sabido mantener un equilibrio muy prudente en estos últimos años, nos ha dicho que la familia es la iglesia doméstica donde se tiene que irradiar esta misión y se tiene que cumplir esta predicación del evangelio. Así son los padres de familia, los abuelos, los tíos, en primer lugar, los padres de familia, repito, papá y mamá, quienes tienen la obligación de realizar un apostolado de evangelización en el seno de su propia familia, con sus hijos, con su carne y con su sangre. También en cualquier círculo donde nos encontremos, en cualquier momento, allí donde estemos trabajando, en las plazas, en las ciudades, en las pequeñas, en las grandes, en las conversaciones esporádicas o preparadas, siempre debemos aprovechar esos espacios para cumplir con este mandato de Jesús: predicar el evangelio. Es la prioridad de todos los tiempos y este que estamos viviendo con urgencia especial. ¿Por qué hoy existen otras prioridades? Porque se ha ido incumpliendo esta misión y este mandamiento que hemos recibido de Jesús. Hay aquí algo muy delicado que no podemos perder de vista, y es que el que se resista a creer en esta buena noticia será condenado. Hermanos, qué poco se habla en estos tiempos con la totalidad de la doctrina y de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No podemos predicar o compartir una enseñanza a medias o según nos convenga en lo personal o por las doctrinas o por las ideologías que se están viviendo en el mundo. El evangelio se ha de predicar íntegramente con todo lo que conlleva, es decir, siendo fieles a este depósito de la fe que le ha sido confiado a los apóstoles y que la iglesia, siendo su depositaria, su guardiana, lo tiene que transmitir íntegramente, completo, a todas las generaciones, a todos los hombres y en todos los tiempos de la tierra. Los evangelios fueron escritos para contarnos este acontecimiento de la salvación realizado por Jesucristo. Tienen como centro, como protagonista, no sus autores humanos, sino a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y estos escritos, estos evangelios, fueron inspirados por el Espíritu Santo para que, conteniendo la verdad plena, nosotros adhiramos, apeguemos y nos enfilemos como verdaderos discípulos de Jesucristo. Hoy pues que celebramos a San Marcos, el que escribió el segundo
de estos 4 evangelios, recordemos que probablemente en Roma, en algún momento antes del año 60, por supuesto después de Cristo, lo escribió en griego para los gentiles convertidos recién a la doctrina cristiana. Ya la tradición nos cuenta que los romanos habían pedido a Marcos que escribiera las enseñanzas que él había recibido de su maestro San Pedro. Así lo menciona la primera lectura de hoy, tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, cuando dice, al final de este texto proclamado, salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz. También los saluda mi hijo Marcos. Así, la fuente, podemos decir, de conocimiento que recibe Marcos, la toma de primera mano, del mismo testigo de los acontecimientos y de aquel que fue puesto como la cabeza visible del grupo de los apóstoles, San Pedro. Esto, hermanos, parece confirmado por la posición que tiene San Pedro en este evangelio. De esta forma, el segundo evangelio, como lo son todos los demás, es un recuento de la vida de Jesús, pero este particularmente es visto a través de los ojos del príncipe de los apóstoles, de Pedro. Esta iglesia, hermanos, es una iglesia que tiene sucesión apostólica. Por eso así la confesamos en el credo, en sus notas, que es una santa, católica y apostólica. Esto significa que es el depósito de la fe que aquellos apóstoles recibieron directamente del fundador y dueño de esta institución, del Pastor Supremo Jesucristo, lo que ustedes y yo seguimos recibiendo hasta el día de hoy, por medio de los sucesores de esos apóstoles. Elevemos una oración muy especial en esta fiesta de este evangelista, discípulo de Pedro, San Marcos, por aquellos que han sido puestos como los sucesores de los apóstoles, los obispos, para que vayan dando testimonio en fidelidad, sin apartarse, sin sesgo, sin traición de lo que se tiene que enseñar y se tiene que transmitir siempre. El querigma que anuncia que Cristo ha muerto y ha resucitado por amor a ti y a mí, y juntamente con esta verdad, todo lo que conlleva, todo lo que involucra, todo lo que nos compromete en un seguimiento radical para Jesucristo y en Jesucristo. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra religión que no sea la religión católica, y no hay otro nombre sino solo el de Jesucristo en el cual ustedes y yo nos podemos salvar. Que esta iglesia siga dando cumplimiento total en medio de las adversidades, y como ya lo dije, tomando de la primera lectura que hoy se proclamó, en medio de esos leones rugientes diabólicos que hoy en ideologías anticristianas pretenden devorarnos. Que nos libre la gracia de Dios y nos auxilie y nos ampare la Inmaculada Virgen María. Amén.